Dice Chico Racing que se escucha un zumbido en el Facebook. Muy buenas noches. Es jueves. No, 14 no, hoy es 21 ya. Es 21, ¿dónde vas? Tengo aquí apuntado la fecha del jueves pasado. Que no he actualizado la base de datos, ¿no? Estamos perdidos, ¿no? Estamos totalmente perdidos e idos. Bueno, corrijo, 21 de septiembre de 2023. Está escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los repuestos de asientos, abran el cinturón, bajen los oídos, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña, o si están en Tegucigalpa o Katmandú, por internet, quackfm.org/directo, y ahí estamos. En Nueva York también nos puedes escuchar por internet en quackfm.org/directo. Arrancamos Escape Motor, programa número 3 de la segunda temporada, séptima en Quack FM. Como siempre, hoy sí está de vuelta don David López. Qué sonriente viene don David. Buenas noches. Se acabaron las vacaciones. Muy buenas, familia. Ya estamos aquí, de vuelta. Caray. Después de haber recorrido todo Galicia, parte de algunas zonas de Portugal e incluso León. Pero te fuiste al extranjero. Casi. Me cago en la mar. Portugal no es el extranjero. Portugal bueno, son primos hermanos. Son primos hermanos. Eso no te piden ni pasaporte para nada, ahí no hay problema. Bueno, pues hoy están en el asiento de la derecha, ya controlando aquí los botones, subiendo, bajando, para arriba, para abajo, un poquito más, menos, así que ajustando todo. Bueno, hay que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y, como no, a los oyentes de Radio Siberia.
la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM o en siberiafm.com. Ya sabéis, nos están escuchando en directo. Un fuerte abrazo para María Quilati Parroquiño por su canción Nayama. A los mandos técnicos y subiendo y bajando la música, haciendo posible que salgamos a las ondas hercianas y a internet, nuestra compañera Marta Gómez, directora del programa Hermano en Working. Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Bienvenido, David. Espera, David está aquí. David está a su bola. Estoy controlando el volumen ahí a ver cómo nos escucha la gente, que nos vayan diciendo. Ala, besitos. Bueno, he dicho directora de Enworking, pero se me ha olvidado otra faceta nueva que tiene ahora, que es también copiloto de rallies ecológicos. He pasado de nivel 0 a nivel 1. Bueno, yo diría al 8 ya o al 9, porque para copilotar a Luis Carré... Cuidado, bueno. Te lo digo yo. Buena gente. Una vara para andar con el Hay en que el coche. tener paciencia. Pero mucha, ¿eh? Pero es buena gente. No, pero una cosa no quita la otra. Sí, es buen chaval. Hoy no puede venir, que estaba ahí un poco constipado y dijo, no quiero que cederos un poquito de catarro, entonces prefiero quedarme en casa. Un besito para mi piloto. Un beso para Luis Carré. Bueno, como siempre, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor en el Ideal Gallego. Pero ahí salisteis un like. Cuidado, que se chupó cámara ahí a tope. Vamos, cámara a mazo, macho. Cámara a mazo. Suplemento Tu Motor del Ideal Gallego y del Deporté. En portada el MG4 de Cinamóvil, que copilotado por Marta y pilotado por don Luis Carré. Después diremos el resultado. Páginas interiores, pues ahí están más fotos de... Hombre, pero una foto aquí de Marta y de Luis también, con el MG4, ¿eh? No, salisteis un montón, Un montón. Bueno, cuidado. Amplio reportaje del Ecorrally, de este 7º Ecorrally de Coruña. Pues ya Iván Ares pensando en la gira asturiana, que es el Rally de Villa de Llanes, que se celebra este fin de semana. Alberto Meira, que ganó en el Rally en Ribeira Sacra. Y tenemos también por aquí, bueno, pues un amplio reportaje también de los Volkswagen Golf que estuvieron en la Plaza de María Pita el pasado sábado por la tarde. Es un tiburón. Esto es un Golf disfrazado de tiburón, efectivamente, más o menos. Sí, señor. Bueno, ¿qué más? Esta es muy buena, porque dice aquí que interceptan en vivo un conductor ebrio que increpó a vecinos con los pantalones bajados. Bueno, la gente le da por hacer chorradas cada 2x3. Y en la última página, pues aquí estamos, escape motor, el momento H y nuestro amigo Alberto, ingeniero en la Fórmula E en el equipo de Andretti, que nos visitó la semana pasada. Bueno, tenemos que decir que tenéis que seguirnos en redes sociales, exactamente, en Facebook, en Instagram, darle a me gusta, ahí tenéis colgados los programas, podéis ir mirando. En el Twitter, que ahora se llama X, creo, no sé, es una cosa un poco rara, pero bueno. Porque pone muchas cochinas. Sí, no sé por qué será, pero bueno. Ponen cochinadas y le pusieron una X. Una X. Bueno, déjame antes de nada saludar a la persona, los que estáis en Facebook, pues estáis viendo aquí... no, ya lo están saludando. A la izquierda de vuestras pantallas, no sé, a la derecha o a la izquierda, ya no sé, ya me lío. Bueno, del otro lado. Del otro lado, a mi lado. Manu Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Manu Pérez es expiloto de motocross. Y nos va a hablar después, pues, de esa victoria del gallego Jorge Prado, que, por cierto, creo que en muy pocos medios salió comentado esta victoria, ¿no? Campeón del mundo. Sí, es que quedó campeón del mundo de MXGP y prácticamente, eso sí, en los periódicos y demás detalles, salvo en la televisión de Galicia, que ahí sí que le disteis cobertura. Exactamente. Le dimos cobertura. Yo ahí sí que le daría un gran tirón de orejas a todos los medios que hay. Un momentito. Sí. Antena 3 sí que ya salió. Pero poquito, ¿no? Pero no dieron bombo. Claro. Este chico ganó y punto, nada más, ¿no? Bueno, por lo menos salió. Bueno, decir que el Ideal Gallego en el lunes, pues también publicaron la noticia, o sea que media página, se la merece. Bueno, después a partir de más o menos de y media
hablaremos con Manu Pérez de este triunfo de Jorge Prado. Bueno, hoy, ¿cómo está? Veo que está hoy el Facebook ya ahí a tope. ¿Quién fue el primero? Hombre, claro. Marta Gómez. Marta. La primera Bueno, fue una tal Marta Gómez. A ver, Marta Gómez no puntúa. No lo puntúa. no, Hay que sacarle los puntos al Chico Racing como sea. Sí, porque el Chico Radio Macho otra vez la pole, ¿eh? Mi madre. Hombre, Lagarto, muy buena noche también. Anda Motor Gallego por ahí. Julito, el amigo Julito. Nico. María José. Hombre, Óscar Cubeiro. ¿Este le conoces? ¿Te suena Óscar Cubeiro? No, es un poco más mayor que tú, ¿eh? Así por el nombre. Sí, si le preguntas a Lagarto te va a decir, este es antiguo piloto de enduro que ahora ha vuelto a correr ahí con las viejas glorias. Ostras. Sí. De hecho, le tuvimos aquí, estuvo con nosotros aquí. Ajá. También, sí señor. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Feliz Hombre, Gañón. sí. Saludos para Lugo. Y el amigo de EU Autocross, que tenemos que hablar con vosotros, por cierto, no te olvides, ¿eh? Marcos también ya estará preparando el autocross de Rianxo. Mi madre. Hombre, Pablito, pero no estás preparando el mini para la semana que viene. Ya vi que tienes la presentación, recuérdamelo después, creo que es el próximo jueves, ¿no? La presentación del equipo. Bueno, después lo comentaremos. Bueno, Marta, tenemos ya Momento Bache, porque hay que comentar un par de cosillas de Momento Bache. Momento Bache. Tengo yo... ¿Trajiste los trajiste apuntados? Hay pistas que están mejor que las carreteras. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Andiñarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia civil, la patrulla ya está aquí, ya han dado el alto. Bueno, pues nada, dispara ya con uno si quieres tú de Momento Bache, que tengas uno. Mira, Así. ya ir a Santiago es un suplicio. Ya no te voy a decir nada más. Coruña, Santiago, un desastre. Y bueno, lo que sí que me sorprendió es que por la zona de Pontevedra y Orense, en las poblaciones, bueno, en las aldeas, oye, tienen reductores de velocidad. Pero con sentido, o sea, desde que sube es amplio y baja. No de estos de clan, no, ya. De los tal. Es un desastre como tenemos las carreteras. Fatal. O sea, hay baches, agujeros, es, bueno. Por cierto, el bache que comentaba la semana pasada en la calle Río de Quintas, que está marcadito así con fluorescente, de momento sigue marcado, pero no lo han arreglado todavía. No sé si ya... Mira, pues no es mala idea, Chico Racing. ¿Qué dice, chico? Yo, si queréis, os cuento los baches de aquí a Valencia. De aquí bueno, claro, sí, que se fueron a correr, claro, y seguro que los pueden tener apuntados. Claro, entonces... Sí, pues los pueden tener apuntados. No es mala idea. No, sí. Bueno, yo quiero recordar al Ministerio de Fomento que la Nacional 6, justo a la altura del Seijal, pues hay un pequeño túnel y no sé si han plantado algunos arbustos pegado a la mediana, porque ya crecen prominentes, más o menos ya pueden ser casi de 80 centímetros, de 1 metro de alto, ya están invadiendo la calzada. Esos los dejan que crezcan, porque después se los venden a él. Sí, o igual dan frutos. Claro, no sé si dan frutos. Sí. De todas maneras, después, con calma y con tal, compartiré en mi Facebook un vídeo que para mí está en TikTok, creo que ya le borraron uno y tal, de unos señores que les han obligado a pintar las grietas que hay en la carretera. Ay, sí. Vale, pero es que están pintando en la carretera rayas donde no hay grietas, pero les han mandado que las tienen que pintar. ¿Y por qué? Pues porque les han mandado. Con el peligro que eso conlleva. Sí, por supuesto. Después trataré de compartir el vídeo en el Facebook para que la gente lo vea. En muchos sitios es cierto. Ves que hay pintadas esas rayas negras que son un peligro con para alquitrán, para las motos y demás, que las usan para tapar las grietas, pero en este caso no hay grieta, se ve cómo están pintando donde no hay grieta. Pues será pagar. Y midiendo para cobrarlos. Amigo, te iba a decir yo, será para hacer gasto. Pero bueno, esta gente vienen, según dice el vídeo, vienen mandados por ciertas personas que les han mandado, pues eso, que hagan esas pintadas. ¿Viste cómo está la rotonda de Guísamo, dirección Ferrol? Va lenta, va lenta. Eso yo creo que va camino de ser como la obra del Escorial. Más menos. Pero con menos personal.
pues el stop que está allí, el stop de Guisemo que está allí, ya está borrado de todo. Bueno, el stop, que ya no hay stop. No hay stop, solo está la señal nada más. O sea, se sobreentiende que es stop. Justo, se sobreentiende. Pero no... Sí, efectivamente. Esto es un desastre como Sí. está todo, porque la verdad que... A ver, yo me acuerdo antes, cuando era más chavalito, como dicen en algunos sitios de Andalucía, más zagal, cuando era más zagal, que venían esas cuadrillas por la carretera, asfaltando, preparando, limpiando... Los peones tal. camineros. Y después andaban... No, pero esos eran los peones camineros, los que andaban después limpiando las cunetas Sí, y demás. Ahora, esa figura de los peones camineros se supone que son estas cuadrillas que salen, que viene, uno conduce, el otro pilota la carretilla, el otro anda con la desbrozadora y el otro toca la escoba. De lo que está en el camión ni se preocupa de parar los coches, porque cada uno tiene su cometido. Pero, sorprendentemente, el tramo que hay en la carretera de Ferrol, desde donde está el polígono de Bergondo, De verdad. hasta después del Pedrido, oye, lo están limpiando, está quedando impecable las cunetas, pasan 2 tractores y detrás pasa un paisano con la desbrozadora que deja todo, oye, ves la señal y está todo limpito alrededor. ¿Eso quién es? ¿Fomento o quién es? ¿Por qué en el resto de las carreteras no se hace? Esa es nacional. Esa Por carretera eso. es una nacional. Pero es curioso porque es el tramo ese de Bergondo. ¿Eso es porque el Concello presiona o por qué? No creo yo que el Concello de Bergondo presione, Pois, porque he visto cómo pois. tiene el Concello. ¿Qué quieres que te diga? O sea, presiona a los demás y no arregla lo de él. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, Yo no puede digo que no, Puede ser. pero... Puede ser. A ver, que hay que mirar un poquito las carreteras. Sí. Yo sé que la Guardia Civil, aparte de multarnos a nosotros, también Al que lo hace mal. pueden multar y denunciar las infracciones que hay en las vías. Sí, pues sí, bueno, debería, pero no, yo no sé si siempre lo hace o no pasa el informe. No lo De sé. todas maneras, si miráis en TikTok, en Desterrado, Sí, ahora lleva una temporada denunciando señales que hay por ahí y estados de vías. Bueno, ya siempre lo hizo porque lo tiene ilegales. en Facebook, pero bueno, en TikTok es un poquito más corto. Bueno, es penoso como tenemos esto. Tal cual. Bueno, vamos con algún resultado porque veo que ya está por ahí también Juan Alberto Pazo Vales. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Alberto? Bueno, pues a ver, ya que tuvimos a Marta participando en el séptimo Eco Rally, pues vamos a dar los resultados. Porque No, chicos, se van este fin de semana. se van este fin de semana a correr. Ah, vale, pensé que había sido ya el anterior, que creo que tiene que haber una prueba de resistencia con el doctor Juan. Yo me voy a celar, Yu. O sea, que solo besos para Martiña. ¿Y los demás qué? Ah, o sea, ¿estás dando besos solamente a Marta? Sí, a morro Martiña le tiene, manda un beso a qué morro Martiña. ¿Y tiene. los demás qué? Bueno, vamos a ver, resultados del séptimo Eco Rally, porque tenemos en la final de vehículos eléctricos, en el apartado de eficiencia, pues el equipo formado por Omar López y Miguel Suárez, con el Jeep Avenger, de Fiat Era Motor, además, piloto de Rally Mix y piloto de rallies. Por otro lado, el equipo formado por Luis Carré y Marta Gómez, con el MG4 de Cinamóvil Escape Motor, ocuparon la posición 21 de 30 en la general. No está Bien, mal, no está bien, mal. bien. no está mal. Está Bien. fabuloso. Bien, bien. Fabuloso. Enhorabuena, Marta. Enhorabuena. Espera, Enhorabuena. porque después, en regularidad, quedaron en la posición 23 de 30. Y en eficiencia, sextos de 13. Bárbaros, Eh, bárbaros. Sí. Callao. Sí. Pero por delante de Kia, de Opel, de Smart, de Fiat. O sea, MG, Marta Gómez. Marta- yo lo dije. Marta Gómez, efectivamente. Bueno, en eficiencia, Sí, en porque yo híbridos. os puse un comentario el otro día Sí. y hubo gente que me preguntó, ¿eso qué es? Claro, es que LC era el Vespin. Claro, sí, Entonces, es en el- Luis Carré. Claro, entonces para Luis Carré no hay vehículo, No. es el Vespino de toda la vida. Bueno, en la final, en eficiencia, híbridos enchufables, primero Shirley y Cubi, que son una padre e hijo de Viveiro, con el Volvo XC40. En híbridos puros y duros, primero fue Jorge y Alfredo con un Toyota Yaris, segundo José Manuel Baleiro y María José Vázquez con el Toyota Yaris de Breogán, y en la final combinada, pues primero José Manuel Pérez y Javier Herrera con el Hyundai Kona. Aquí se han columpiado con el nombrecito de Caralho también. Bien, ¿qué más? En la 12ª edición del Volante Diputación de Lugo, pues el ganador ha sido Hugo Iglesias, que será el encargado de conducir el Toyota Yaris de Breogán, preparado por AR Vidal Racing, en el próximo Rally de San Froilán. Esto sabes que es una prueba que patrocina la Diputación, hace, digamos que como unos test en PTC, y el que mejor lo hace, el que mejor resultado saca, pues es el que se lleva El gato al agua. el gato al agua. En este caso, pues el Yaris El al San Yaris Froilán. a- Al San Froilán, exactamente, tal cual.
Marta, me insistes a ver si nos coge ahí el primer invitado que teníamos. Se que anda liado, porque para él hoy es un día... Teníamos previsto hablar con Javi Quintas, el director de la carrera del Adventure Galicia Rally, que se va a celebrar la semana que viene en Astrada. Que es todo un evento, ¿eh? Cuidado, cuidadín, cuidadín. Estamos hablando que aquí la gente dice, no, es que el Hellas Rally. Pues aquí en Galicia también hay, no el Hellas Rally, aquí pero hay otro Adventure Galicia que tiene más categorías. Efectivamente, justo. Porque además, bueno, son 4 pruebas, el del europeo, en Grecia, Rumanía, Croacia y España. Sí. O sea Y esta prueba. Y esta prueba de la Astrada. Claro. Que además con pilotos de no sé cuántos países. A ver si Javi Quintas nos atiende, pues nos contará cuántos, porque creo que tienen la lista, son más de 100 pilotos. Pero bueno, me gustaría saber de cuántas nacionalidades hay. Lo que no sé es dónde sacarían los más de 1000 kilómetros que tienen de pistas para recorrer. De eso se encarga el otro Javi, el Varela. Ah, Javi Varela, que es el que hace los roadbook y se encarga del diseño del recorrido. El diseño, sí, señor. Bueno, nada, no nos puede coger Javi. Pues intenta con el siguiente que teníamos, que también tiene telita, porque además como este apenas habla también, a ver si nos coge el teléfono don Damián Cortés. Uno de una villa termal. Sí, ese mismo, justo, de la villa termal. Pero ese le cuesta mucho. Le cuesta hablar, sí. Le cuesta hablar. Muy cortado. Sí, es cortado el chaval, sí, bastante. Porque este fin de semana pues organizan el 6º Rally Mix de Cuntis. Montaron ahí un vídeo que no sé si lo tienen en TikTok, no, creo que en YouTube. Me parece que era en YouTube. Tenían ahí el vídeo y bueno, una coña, no sé, lleva miles y miles de reproducciones. Sí, o sea que liaron una buena, pero una muy, muy buena. O sea que, lo que podemos hacer es después en el Facebook. Sí, compartirle el enlace del... Vale, porque así le va a subir miles y miles más. Todavía. Pero bueno. Cienes de miles. Cienes de miles. Bueno, creo, no sé si Damián está ya, creo que ya anda por ahí, está Marta. Bueno, y a todo esto. Ah, bueno, la claro. Tortilla la tortilla hoy es del Garabullo. La del Garabullo. La manda Víctor del Garabullo, sí, allí en los Mayos. Ahí está. En su nueva ubicación en los Mayos. Nueva ubicación, el que le mole el churrasco y tal, pues ya sabéis. Al Garabullo. Y si queréis probar la tortilla de escape motor, habláis con Víctor y le decís, yo quiero una de esas. Como la de escape motor. Exacto, tal cual. Así que, bueno, no sé si os metéis... No, bueno, os voy a dar... ¿Y hay comunicados de la FGA? Sí, claro. Sí. Es que ahora sacan unas notas de prensa muy completas en la FGA. Notas de prensa, comunicados previos a los rallies, por rally. Pues tenemos aquí, por ejemplo, el comunicado del 16 de septiembre, con los ganadores del Rally de Orense. Pues faltaba Víctor y entonces Alberto Meira. Nos dice Julio de Motor Gallego que también está afónico. Está afónico, que sí. Casi no puede hablar. Está afónico, sí, de cara, ya veremos, a ver si puede hablar o no. Bueno, a ver si está afónico. Don Damián Cortés, buenas noches. Pero que pasa, que vos noites agora teñe fama de que estou afónico sempre, que pasa? Non sei, a mí se me parecía, pero pasa bueno. Que vos escoitastesme con os compañeros de radio, ostras, aí sí estaba afónico, Pero, o sea, xa está arreglado? Non, xa está arreglado. Vale. O que teño que logo un poño afónico, pero logo me pasa tamén, Eso, o sea, a ver, no cucharada de miel, chupito de aguardiente, xa está. No, mira, deixémonos de norias, olvidarse que Pasa eso non directamente funciona. al aguardiente y fuera. Bueno, eso podía ser unha opción. Digo eu que vivo da voz. O mellor é quedar calado. Ah, vale. Bueno, sí, esa es otra opción. Esa é a mellor opción, o resto son tonterías. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿votamos de terra ou non lle votamos terra? Hai que votar de terra porque é o que máis mola. É o que máis mola que non queda outra. De feito, a todo o mundo lle gusta cando un rally de repente chega un coche, un cruce aí un pouco de grava e patina, verdad? Pues por algo será. Claro. Deixémonos de tonterías, olvidarse do asfalto, desertar todos os asfaltos e vinde para a terra, porque eso é o mellor. Es que lo marrón crea afición, ¿eh? Sí. Siempre, en todas sus acepciones. Sí. No, sí que mola. Mola a terra mola moito a ver como lle senta a terra, os chaparróns están quendo ahora mismo, sí, pero
Porque mira que o tramo estaba perfecto, eh? A semana pasada estaba, Claro, pero a vamos, puntito. para que pasáramos camións do Dakar, estaba perfecta, pero bueno, está ben, porque nos pasamos, levamos desde antes de onte, máis hoxe, Sí. destacando, poñendo cinta e todo isto, está todo, prácticamente o tramo xa está marcado todo, Sí. a verdade é que bastante aguantou, porque choveu así de golpe, porque non foi pouco a pouco, senón que quedou todo de golpe. Sí. Está moi ben. E aparte vou ben tamén porque nas zonas de asfalto limpiou. Ah, claro. Está o asfalto, claro, está guai. Bueno, vamos a ver. Lista de inscritos, 93 según a lista de inscritos. Cabían máis ou non? Como? Si cabían máis? Sí, porque Sí, este paso... cabían máis. De feito, aquí, que non sei se me están escoitando os compañeros de escudería, se me están escoitando van a decir, non o digas. Había apostas, había como se di isto, porras internas, que había algún que ainda piaba por 130 coches. Eu, como speaker da proba, mira, todo o que pasa de 60 xa me parece unha salvajada. Porque chega un momento que... Hombre, eu entendo que a xente ten ilusión por correr, pero estaba sentado. Era o número 114. Sabes? Entonces chega un momento que... para min, 80 é a cifra guai. Porque, sí, para min, ollo, personalmente, para min. Eu entendo que, date conta que a nosa escudería está formada por o presidente, o vicepresidente, esta xente toda que manda, son todos pilotos, pilotas, copilotos e copilotas. Entón, claro, eles venos sempre desde o seu lado e non, mete kilómetros. Claro. E eu estou seguro que se a Federación Galega de Automobilismo permitira 40 kilómetros por tramo, estes acaban. Hombre, seguro. Estoy convencido. Si no te paso el teléfono de Javi Varela, que se hizo 1000 ahora para el raid de navegación. Tamén valía. No, pero a ver, 93 inscritos creo que está mayor. Mira, igual es ponerte en un apuro, pero pues ponme. El inscrito más lejano. Pois non che podo decir, non che podo decir porque agora mesmo non teño a inscripción diante. Non sei se con Yakar ben Pradric Majale, que estuvo en Portas, nos Rally Mix de Portas. Si tendes vos a inscripción por aí diante sobre 20 e pico, 30, a ver se hai un tal Pradric Majale, porque este home, mailo seu pai, que era un señor de 70 largos, foron a correr ao Rally Mix de Portas é un dos concellos veciños daqui de Buntis, xa hacia Caldas de Reis, Portas, pois aí en Portas tiveron Pradric Majale, máis o seu pai, e el fixo moi bons tempos, viñen a probar os Dakar Cross, fixeron moi bons tempos, non sei se están, non sei se... Non teño listado. Pues tedes que perdonar, que eu teño un problema, eu vivo na aldea onde teño estudio, o ordenador, aí era unha corte e non tiñes cobertura. Entón, como me chamas o móvil, se vou por ordenador, non podo falar. Non podes falar. Todo, como se suele decir, todo un saco no cojo. Claro, efectivamente. Entón, non podo, porque as paredes de 80 centímetros non permiten pasar a cobertura. No, nin wifi ni nada. Supoño que tamén veñen, pois estou pensando na xente que ten un Subaru que veñen dende León, pero non me lembro agora mesmo do nome. Tienes que perdonar, que me disculpen os entes, dirán, pero que carallo de portavoz de escudería que non se sabe os nomes da... Pero bueno, eu sei que en Portas, tamén no Rally Mix da Sidra, da Estrada, aquí, date vos conta que na provincia de Pontevedra hai moitísima afición polo Rally Mix. Sí. Porque temos Ribadumia, que, tristemente este ano non se celebra polo tema do pasamento de Bárbara e o estado actual de Tino, que lle mandamos un saludo grande. Sí, señor. O Río Grima non se celebra, pero temos a Estrada, o Rally Mix da Sidra, Portas, o Rally Mix de Portas Terras de Antaño e o Rally Mix de Fundis. O sea que está guai. O sea, tedes moitos carreiros. Sí, hai moita pista. Mira, recomendaciones a la gente que quiere ir a los tramos a ver... Bueno, a ver o Rally Mix. Mira, Cuntis é un sitio pequeniño. Sí. Eu a recomendación que fago é
vir a aparcar ao medio da vila de Cuntis é moi fácil, porque ti chegas a Cuntis e hai un semáforo, é o único semáforo que hai, non? En ese semáforo, se ves dende a Coruña, mete tamén a esquerda e atopas os colexios, atopas o colexio, atopas o pabillón, e hai unha amplia esplanada para poder aparcar, vale? E dende aí ata o parque de traballo, que a sorte que temos é que nós temos o parque de traballo, o parque de asistencia, como queres chamar, témolo no medio da vila, non vas a ter perda, o sea, andas 300 metros e vas a encontrar co parque de traballo, que é moi longo, ademais é unha carretera, é toda moi longa. E despois, aí no centro da vila tamén arranca, aí onde está a saída do Rally Mix. A saída é moi bonita, é espectacular, porque son como 200 metros, non en línea recta, pero casi que acaban nunha curva moi cerrada, casi unha ferradura, a esquerdas, e subindo. É moi espectacular, sabes? É como sacacorchos de Daytona, pero en Contiense. Entón, eu recomendo a xente que nos está escutando que queira vir a ver o Rally Mix, que viña a Cuntis, que aparque no medio da vila, porque aparte despois para comer é máis para tomar un café ou para ir ao supermercado, se non queres ir ao restaurante, comprar algo, comprar un bocata. Bueno, o típico, vas a ter a vila aberta, vas a ter un montón de sitios donde poder escoller, vas a ter o coche aparcado e andando 1 kilómetro vas a estar no tramo. Vale, como moito. O sea, andando 300 metros vas a estar na saída, e se te queres mover un pouco, andas un pouco máis e estás no tramo, en calquera dos puntos que hai no tramo, non? Porque digamos que se celebra todos os anos no mesmo sitio, varía un pouco o circuito, pero, bueno, o treito varía un pouquinho, pero basicamente discorre polas mesmas zonas. Mira, empezades o sábado sobre as 11:30, non? Está, digamos, a salida. As verificacións xa comezan o vendres a noite, vendres a partir da noite, xa hai equipos que veñen, creo que Yacar, por exemplo, toda a escuadra de Yacar, creo que xa ven o vendres á noite para ter todo verificado. A mí parece un plan perfecto. O sea, si vas a gastar a fin de semana, vente con calma, verificas, o sábado pola mañá non te tens que levantar tan cedo. A primeira manga está prevista para as 11:30 da mañá. Entón, a partir de aí, pois, según vayan circulando esos 93, 94 vehículos, pois, según se vayan portando, pois, serán as seguintes pasadas. Eu digo sempre, aparte, ven unha fin de semana de sol, de moito sol. Sí, parece que sí. O sea que unha maravilla. O sea, moi guai. Mira, Lucas vai andar por ali? Pobre Lucas. Mira, levo unha semana que xente que me ve, o curioso que xa me pasou en Santiago tamén. Eu son de Cuntis, pero traballo en Santiago. Xa me pasou en Santiago, que me ve un tipo que non conozco nada, e dime, pero que? E me bota a terra, pero deixadme tranquilo. Lucas parece ser que leva unha semana de colegio que todo o mundo dedica a Lucas Cala. O tipo está mosqueado. E o abuelo tamén, porque o abuelo xa me dixo, o do vídeo está moi ben, pero según a xente entra para pedir un saco de piso, xa me di, que, colliche na sacha porque non é na tua vida, non? Porque ten fama, eu non sei se é certo, pero ten fama de que non é de agacharse moito. O que é a bisagra esta que temos todos aquí na cadera, el, polo que sea, nos vamos a meter en detalles, está que ten un pouco rígido. Non sabe moito agachar. Quen foi o do guión do vídeo? Bueno, pois eso foi idea miña, que por iso estudei publicidade. Vale. Dijo eu que algo teria que aprender despois de 4 anos de carreira. Os pais por fin ven que os cartos están ben gastados. Sí, creo que sí. No, vamos a ver. Aquí esto está estudiado. É dicir, o vídeo está feito así desa maneira para que calquera de nós nos identifiquemos co vídeo. É dicir, seguramente ti ou todos os que nos estás escoitando ou arredor de nós sempre hai un rapazo que está dicindo cala, pero cala un pouco. Entón, é moi fácil identificarse con ese vídeo. Sí, efectivamente. Aparte que os actores que temos actúan con moita naturalidade porque son así. Claro. Están acostumbrados a levar Óscar. Claro. Entonces,
como nós somos unha escudería humilde, a gran maioría dos cartos que podemos untar para facer unha prova, que recordemos que vai a uns 24 ou 23 mil euros, máis ou menos, o que costa facer un rally mix, nós a maioría dos cartos que conseguimos, grazas a patrocinadores e colaboradores, utilízanse, sobre todo, en adecentar a prova. É dicir, que non falten estacas, que non falte cinta para que as cousas sexan máis segura posible, que non falte megafonía, que eu, de verdad, organizacións de toda Galicia que me está escritando, é básica a megafonía nun evento deportivo, sexa de BTT, sexa de carreiras de caracoles, sexa o que sexa. Claro. A megafonía é básica, claro. Nós temos que pagar a lugar material para que temos 2 kilómetros de trompetas, destas de, sabes? Las que ponen en Vigo de las muñecas, de famosos, bueno, pues non temos 2 kilómetros de eso, claro, eso hai que pagarlo. Entonces, ao que vou, realmente non temos cartos para promocionar o rally. Entón, como non temos cartos para promocionar o rally, este ano tampouco pudemos traer a ningún famoso, porque está a cousa apretada sí. Económicamente, dixemos, temos que facer algo que sexa viral. Como facemos algo que sexa viral? Pois facendo que, a mí encanta facer publicidade, eu son publicista, encanta facer publicidade a través do humor. Entón, é o mellor. É o mellor, non te metes con ninguén, se che gusta ben, se non che gusta tamén, pero como che guste, e como te sintas identificado, ti rapidamente o compartes. Compártelo cos teus amigos, ca tua familia. Date conta que o vídeo publicamos o luns, que fixemos a presentación aquí en Cuntis, non? Publicamos o luns. Estamos a xoves, case vendres, o vídeo ten 110.000 reproduccións en Facebook e 80.000 en Instagram. Mi madre. Non mirei as de Twitter, non mirei as de YouTube. En YouTube ten moi pouquiñas, non? Pero, quero dicir, estamos falando dun vídeo cun coste prácticamente cero, que nos reportou 200.000 visitas, e sobre todo hai un dato que a mí me encanta, que é do que me gusta presumir, que ten máis de 1.100 publicacións compartidas só en Facebook. Exactamente, eso é interesante. Claro, e iso é aí onde se demostra o que vos estaba contando. Claro. Se ti te identificas con algo, nese momento compártelo. Compartes, exactamente. Claro, porque dice, oye, non che recorda tal, oye, isto non... Entón, bueno, pues, acordádesvos daquele anuncio da Coca-Cola que era para los altos, para los bajos, para los... Esa publicidade surxiu en Argentina cando non había un peso para a publicidade. Claro. E un tipo rebanou a cabeza e dixo, bueno, pues que podemos facer algo que se xa unha voz en off e unha cámara para gravar unhas botellas de Coca-Cola. E nada máis. E falei eso que é unha das mellores campañas da historia. Entón, bueno, cando non hai recursos, vas de aí a cabeza. Pero tamén tens que ter o abuelo, tens que ter o neto, que se presten para eso. Escoita, estou moi orgulloso, mira, estou moi orgulloso da escudería que somos, porque somos, non che sei a cifra exacta, pero debemos ser 20 personas. Nada máis. Agora, hai unha cousa, eles non sabían o que iban a gravar. Ah, claro, tiene que hacer os palos e está. Claro, eu dixenlles, domingo, isto publicouse o lunes, gravámoslo o domingo anterior. Montouse durante a semana. O noso fotógrafo da vila, aquí Alberto de Fotógrafos, foi encargado de gravar e de montar. Eu consegui a montar tamén un pouco, pero nada, que foi así moi rápido, non? Pero quero dicir, eu dixenlles, o domingo, ou só podemos gravar o domingo ás 5 da tarde. Por favor, que non chova. Necesito un camión con terra e unha pala excavadora e vos traedes hachas, e traedes capachos, e traedes o que... xa está, e aparecer ali, tú estás loco, tú non sei que, vas facerme caso. Entonces eu, cando parí unha idea, cando se me ocurreu, porque isto é así como as musas, penchase un fogonazo, e dixi, vale, vamos a ir por aquí. Cando se me ocurreu a idea, pareceume bárbara, dixen, isto vai funcionar, isto vai arrasar. Bien, pero despois que nos estábamos grabando, dixen, isto non funciona. E o fotógrafo Alberto me daba por mí e dicía, isto, Damián, non sei... Bueno, mira, isto con música queda moi bonito, xa verás. E tiramos para diante. E despois, cando estábamos montando, cando empezou a montar Alberto, mandame unha mensaxe e dime, isto funciona. Isto funciona, non ves? Hai que recortarlle 4 cosas, pero isto funciona, porque o vídeo en principio duraba 3 minutos. E ao final deixámoslo, pois eso, en 50 segundos, máis ou menos. Está moi ben. Bueno, Damián, que temos que terminar. Nada, desearnos moita sorte, que siga funcionando o vídeo, dalle aí unha aperta a Lucas, a máis o abuelo e a toda a xente que participou, e nada, a disfrutar e a seguir con esas ideas maravillosas.
Nada, eu quero vos dar as grazas a vos porque isto é o 6º ano que facemos o Rally Mix. Sí. Eu non vos mandei nota de prensa, non vos mandei nada, pero vos chamastesme. E iso para min é un reconocimiento grandísimo. Pois, Estou moi agradecido, a verdade. Moi agradecido. pues gracias a vos por atendernos tan amablemente. Veña, unha aperta. Veña, gracias, Que é a Damián. tortilla hoxe? Que non é tortilla hoxe? Está aquí diante a tortilla do Garabullo, do amigo aquí, o Garabullo, de Víctor. Sempre temos Sí. tortilla aquí, xa o sabes. Non, sí. Polo carallo, invitados, pero... Estás invitado, xa o sabes. Venga, un abrazo, a Damián, todos. chao. Bueno, sexto Rally Mix de Curte este fin de semana y vamos ya con el calendario rápido porque si no... Ah, sí, dime, ¿qué me querías decir, Marta? ¿Me quieres decir algo? Sí. Ahí. ¿Te gusta el motor? Esa. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM, Lo conoces. tu programa Escape Motor. Fenómeno. Ahí estamos, sí señor. ¿Quién será ese? Gracias al señor Morales por esa cuña publicitaria. Bueno, calendario, por si no nos queda tiempo de hablar con mano, macho. Tenemos el sábado día 23 la 11ª concentración Xornadas de Patrimonio de Vehículos Históricos en la Plaza del Obradoiro en Santiago, el sábado 23, como os decía, de 11:30 a 6 estarán los coches allí expuestos. Hay 170 coches inscritos, vienen un 600 desde Barcelona y hay un par de Citroëns del año 1925, nada más y nada menos. Tenemos también la primera xuntanza de coches clásicos en Castro Caldelas en Orense, el domingo día 24, solo coches de más de 30 años. Tenemos una ruta motera en Vespa que organizan Kinkies in the Night, salen del bar ruta 46 en Ferrol. Hay karting en Outeiro de Rei el fin de semana, hay 67 equipos inscritos, en categoría senior son 12 equipos, por ahí estará Iván Carmona Jr., nuestro becario. Tenemos el Rally Ciudad de Vigo para vehículos clásicos el sábado 23, hay la Fórmula 1 en Suzuka en Japón, el segundo slalom Concello das Somozas el sábado 23, MotoGP en la India el domingo, las carreras. El sábado a partir de las 7 en el caserío de Tión se presenta el Mitsubishi de José Ferreiro y el Marbella también en el mismo caserío. ¿Qué más? Tenemos el Rally Villa de Llanes del Supercer, el Salón del Vehículo Ocasión Espacio Coruña, que empezó hoy ya, de 11 a 20 horas hasta el domingo. Tenemos la segunda subida de montaña Vilar de Barrio del Campeonato Gallego, Campeonato de España de Trial en Trimo en Orense, Rally Mix de Cuntis, como ya dijimos, el karting en Outeiro de Rei ya está, el Elando de Somozas también. La prueba de Adventure Galicia 2023 empieza el domingo, pero será la semana que viene, durante toda la semana. Durante toda la semana, pues son varios días. Efectivamente. Y tenemos también la 22 concentración mototurística Os Mouchos en Paradela, en Lugo, del 22 al 24. Empieza mañana, exactamente, sí señor. Bueno, vamos con hablar de Jorge Prado porque se lo merece, se lo merece. Don Manu Pérez, buenas noches de nuevo. Aquí estamos, buenas noches. Bueno, Jorge Pérez es comentarista de la Televisión de Galicia, precisamente de esta temporada de las carreras de Jorge Prado. Estamos hablando de qué categoría. Bueno, claro, efectivamente. ¿En qué categoría está Jorge Prado? Centremos el tema. Vamos a empezar por el principio. Claro, vamos a ver. Jorge Prado está en MXGP. GP, ay. MXGP, cuidado, Que eso es, digamos, como la Fórmula 1 de las motos, del motocross. Si fuera Sí, sí. MotoGP. Claro, bueno, justo. Es que es lo mismo. Claro. MotoGP, hablamos de- MXGP, Claro. motocross. En motocross, Vale, porque por debajo, que dice que te acerques al micro. Vale. MXGP es lo máximo, por debajo ya fue campeón del mundo también. En Jorge. MX2, 2 años ya llevo 2 años ya de líder, bueno, de campeón del mundo de Claro. MX2, el año siguiente otra vez campeón del mundo de Repite. MX2 Repitió, y ahora campeón pues del ahí, mundo, macho. en la categoría reina. categoría reina, MXGP, la máxima, Y con una gas. exactamente. El Mira, gas. yo creo que te emocionaste un poco cuando estabas comentando la carrera. A ver, es que son muchas emociones. Para empezar, todo ya lleva de líder desde la primera prueba, Sí, es verdad. hace muchos meses, y era carrera tras carrera, tras carrera, tras otra carrera.
Aparte que, claro, son como dos mangas, ¿no? Sí, sí, son 2 mangas de 30 minutos más 2 vueltas o 3 vueltas, depende de cómo vayan. Como vaya el circuito. Exactamente. O sea, es media hora, trayendo en ese circuito. A ver, el motocross yo creo que es un deporte que tiene que estar con muy buena forma física, ¿no? Sí, no, en motocross para pilotar fuerte, como están pilotando Jorge Prado Y Rubén Fernández también, no nos olvidemos, que quedó tercero en esta última carrera, fue. Exactamente, subieron ahí los dos al podio, los dos gallegos, en Italia, en Mayora, un circuito espectacular. El circuito, a ver, yo veo que, por ejemplo, aquí, cuando fue el circuito de Lugo de Jorge Prado, muchos desniveles, pero lo que me llama la atención después de los circuitos de fuera es la tierra, que es como mucho más blanda, ¿no? O sea, se marcan muchísimo esas roderas. Sí, bueno, claro, distinto terreno, también al circuito de Jorge Prado, de Lugo, y depende del tipo de circuito, por ahí adelante, pues hay circuitos de arena, de tierra, duros, hay varios. ¿A Jorge Prado le gusta más la arena, puede ser? A ver, Jorge Prado tiene va muy fuerte en todo, ¿no? Pero da igual, ¿no? Una que otra. Pero a él en sí le gusta mucho más en la arena. La arena va espectacularmente. Pero, ¿y eso qué es? ¿Porque la arena es más fácil trazar la moto o...? No, pero ella lleva entrenando unos años buenos en la arena y eso se nota y sobre todo, bueno, aparte le encanta y pilota ahí, lo ves y dices tú, ostras, pero ¿cómo pasó esos bobs? Como si estuviera liso. Como si estuviera liso. Mira, porque claro, Jorge se fue con 10 años, después de ganar el Campeonato de Europa de 65, se fue a Lommel, a Bélgica. ¿Qué pasa? Las instalaciones allí, esas instalaciones no las hay en España, ¿no? Entiendo, por eso se marchó. A ver, sí, aparte, bueno, en esos años, pues por aquí pues no había tampoco esa variedad de circuitos, variedad de pistas. Había apoyo. Sí, efectivamente, el apoyo, porque... Pero bueno, exacto, pero bueno, ellos también, su familia, la familia de Jorge Prado, también lo tuvieron muy fastidiado porque tuvieron que decir adiós a todo lo que tenían y arrancar para Bélgica a cumplir el sueño de Jorge Prado, que quedó campeón del mundo de MXGP. Ahí está, MXGP, campeón del mundo, un chaval de Lugo. Coño, ahí se entera todo Dios. Sí, señor. Bueno. Y es una pena. Bueno, lo que hablábamos antes, que las televisiones nacionales lo pasan así un poco por encima. Porque al final, decía Marta, Antena 3, es que hay más televisiones y no se le ha dado la repercusión que realmente debería de tener. Claro. Cuando Márquez ganó el Campeonato del Mundo, bueno, entonces ya fue una cosa que... Sin embargo, aquí... A ver, ¿influirá que no es catalán? Puede ser, puede influir. Lo que pasa es que yo creo que no se le da tanto valor al deporte en sí, al motocross. No tiene la visibilidad. Ahora más, ahora tiene mucho más, porque por ejemplo la televisión de Galicia pues está haciendo cobertura. Pero no tiene la visibilidad que tiene MotoGP. O sea, no tiene tanto. Porque nos están retransmitiendo. Ya, claro. Ahora, por ejemplo, se retransmite. Exacto, en la TVG2, claro. Siempre el Mundial de MXGP. Cuando se hizo la prueba, Lugo. Sí. No, gente había. Sí. O sea, quiere decir que a la gente le gusta. ¿De dónde viene el problema? Viene el problema de que no se retransmite y no se le da realmente la visibilidad que debería de dar. Sí, exactamente. Porque gente que lo siga hay muchísimo. Sí, hay mucha. Y ahora al estar Jorge Prado y Rubén Fernández ahí arriba en MXGP, pues se les tiene mucha más gente anda detrás de ellos y lo anda viendo en las carreras y más gente se está apuntando. Sí, porque al final, a ver, las carreras son espectaculares. O sea, los saltos, esos saltos que pegan ahí, esos brincos. Sí. A ver, es espectacular. Queda una carrera todavía, ¿no? Sí, en Matterley Basin, Inglaterra. Además, es este domingo ya.
Sí, sí. El domingo 24. Que tengo aquí apuntado la primera manga a las 14:55 y la segunda a las 17:55. ¿Vas a estar comentándola aquí? Pues parece ser que sí, parece ser que sí. Al circuito no te mandan, ¿no? Para hacer un directo desde allí. A ver, desde los estudios de San Marcos, Sí. desde Santiago, pues ahí, desde ahí grabamos las carreras, Las desde transmisiones. los estudios. Lo haces en directo, además. Sí, sí, desde los estudios. Tú estás viéndolo allí. Yo me gustaría estar viéndote por detrás el día de la que ganó Jorge Prado, a ver cómo reaccionabas. Ostras, estuve, la verdad, muy emotivo y estuve llorando incluso de la emoción. No me extraña. Ostras. Bueno, tú fuiste piloto de motocross y campeón gallego. Sí, Hombre, sí. ¿Sabes lo que es? No, Hombre, más no o es el menos. mismo nivel, pero Claro, oye, claro. pero llega, sí. ¿Tienes un circuito tú? Sí, sí, también tuve un circuito en Carral, en el polígono dos Capelos. Ah, sí, que ahí había un circuito de circuito. Supercross Manu Pérez. Manu Sí, Pérez. sí, por un Ah. homenaje muy lindo. Ujú. Muy bien. Creo que hoy hace años de esa presentación. Hoy justo se cumple. Sí, porque a mí me saltó en el Facebook, en esos Ostras. rollos que te salen de recuerdos, de no sé qué, y tenemos las fotos, porque yo siempre, bueno, parte de... O sea, tú eras seguidor, eras fan de él. Sí, yo siempre- Te fijas, es que lo hacemos coincidir, macho. Ay, 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 muy bien, muy bien. Ahí estábamos... Preparado, preparado. Juanito y yo, Así que sí, viendo señor. la presentación de aquel circuito que, bueno, a ver si se puede volver a retomar y que pueda funcionar igual. Bueno, vamos a ver. Jorge Prado tiene 22 años, es un chavalito. Con 22 años ya campeón del mundo, con la Gas. Aquí no hay estos cambios de equipos como hay, por ejemplo, en MotoGP, ¿no? O sea, es lo habitual sería que, o lo normal, que el año que viene sigan el mismo equipo, ¿no? Bueno, seguramente, pero sí que hay cambios de equipo. Sí. De Kawasaki, a lo mejor para el año siguiente está en Honda, en otras marcas. Tú por ejemplo, ¿qué moto ves más potente? Bueno, en este caso a lo mejor más decir la Gas porque ganó, pero por ejemplo la Honda de Rubén tiene posibilidades, por ejemplo, también de ser una moto campeona. Claro, la moto de Rubén, la moto de Team Geyser, Ujú. los compañeros de equipo, son los dos. Honda HRC. Eso, oficial. Claro, eso es al máximo. Esas motos rugen mucho. Ruge mucho. Mira, antes hablamos de los circuitos, ¿no? Los ajustes de una moto, claro, pues tú ves una moto de MotoGP, alerones, no sé qué, para abajo, sistema de que anti-wheelie, sistema de que se pegue de abajo para arrancar, 40.000 historias. En las motos de motocross, ¿qué le pueden ajustar? Hombre, hay diversos ajustes. Claro está. Que de una moto de serie a Ujú. las motos oficiales Sí. no hay color. Pero ¿qué les varían? Por ejemplo, motor, suspensión. Todo. Motor, suspensiones, el chasis lo rebajan o no según la altura de piloto, manillar. Vale, Se hace una moto casi a medida. A medida de piloto, claro. Después, lo que son los tarados de amortiguación Ujú. y tal, dependiendo de los circuitos, si son circuitos con muchos mesetas, muchos saltos y tal, supongo que llevarán un tarado distinto que otros que son a lo mejor más ratoneros o más... Sí, claro, exacto. Vale, y eso, ahí también hay un ingeniero. Exacto. Ingenieros y ajustando la moto mejor de manga a manga, desmontan la moto, la vuelven a montar. Sí. Ahí es campeonato del mundo y Hay nivel, ¿no? ahí a tope. Porque al final, últimamente se está viendo mucho en MotoGP, en algunos saltos que antes eran espectaculares, se veían voladas increíbles. En MXGP. En MXGP. En ¿Qué ves? MXGP. Yo me cago en Dios, salta en moto. Ahora lo que se ve es que en algunos salen casi a ras y las llevan, pero casi tocando la estribera en el suelo para evitar eso. Porque, claro, todo el tiempo que estás en el aire, Ah, tiempo que se Exacto. pierde. Pierdes tiempo. Sí, esos son los llamados scraps. Bueno, tienen así su origen en James Bubba Stewart, que hacía los scraps, plegar la moto antes de entrar en el salto, plegar la moto, girar el manillar, así. Por ejemplo, si vas encima de la moto, la tumbas para el lado derecho y con el manillar
girado ahí hacia adelante y mirando así al siguiente. De lado ya. Claro, de lado. Claro, porque ahí influye, la caída es fundamental, caer bien. Claro, es lo básico, porque tú ya caes mucho antes con el gas a tope y nada más tocar suelo, ya tocas sales, suelo, sales como para allá en el aire. un Y cañón. claro, y es lo que pasa. Por ejemplo, tú si pegas una volada de ese estilo Sí. y caes sin gas, Quedas clavado. no, campaneas por encima y te pegas un Y aparte, golpe. y aparte, aunque si caes bien, o sea, un salto de esos, que caigas con la rueda de atrás y que caigas con la moto bien, tal, claro, entre la compresión y que vuelve a colocarse la moto y luego, aparte de la volada, el tiempo que pierdes también, claro, y ahí son, como se suele decir, son segundos. Claro. Sí, claro, pero segundos son aquí, básicos. un segundo aquí, o Exacto, décimas de segundo. Décimas. Claro. Décimas igual son 2 segundos por vuelta. Y 2 segundos por vuelta, de cara al piloto que está delante, pues a lo mejor tú haces de quinto. Bueno, en décimas están ahora mismo los tiempos de clasificación del qualifying. De Es que las semanas. Décimas. Va uno de Sí. casi al No, milésima, unos con otros, es impresionante. A mí hay una cosa que me llama la atención, que claro, yo nunca, yo tengo moto, pero moto de carretera, pero me sorprende con las botas que llevan, cómo son capaces de cambiar de marcha, macho. ¿Dónde tiene la sensibilidad? Claro, pero es que yo, por ejemplo, cuando pilotaba, al llevar esas botas, Sí, yo me sentía fuerte en la moto, sí. pero a lo mejor un día pillaba por un camino y cogía para dar un paseo y no ponía las botas y no tenía sensibilidad. y sí, O sea, no tenías el tacto. Tenía tacto, Sí, pero la sensación no es la misma. Es como si fueras desnudo en vez de ir arropado. y una curiosidad, cuando están en el aire, ¿les da tiempo, pueden cambiar de marcha? Sí, claro. Cambian de marcha. Cambian de marcha sin embrague, para abajo, para arriba. ¿Sin embrague? ¿Cómo sin embrague? Claro, es que en motocross el embrague Para arrancar. Se suele utilizar para arrancar, en curvas, porque hay que picar embrague también, son 450 las Sí, motos, claro. 4 tiempos, pero hay que dar al embrague para que la moto Eso, para que tire. yo de repente. solo lo hacía en una Puig que tuve de 49, que estaba trucada, y para que en las cuestas de arriba y tal, apretabas un poquito el embrague. Exacto. Y eso se sigue haciendo. Sí, pero ya Ya, no, otro. en ese tema. Al peralte por la izquierda, si está un poco embarrado, pues ahí se va todo jugando con embrague y ahí es donde se sacan buenos pilotos que saben Jugar con manejar eso. y jugar. un poquito con el embrague para que la moto Claro está. no se escape, traccione Mi y le dé madre. ese punch que necesita. Dios sí. mío, Bueno, hay que felicitar de nuevo a Jorge Prado, lucense, ese gallego que tenemos, campeón del mundo de MXGP. MXGP, porque ahí está, sí señor, con 22 años, de Lugo, que se fue con 10 añitos a Bélgica, a Bueno, Lomel. yo tengo que decir que ese señor a mí me lo dijo en Lugo cuando se hizo la presentación. ¿Qué te dijo? Este chaval va a ganar. Dijo, este año quedé campeón. Joder, macho, tú eres visionario. No sabes los números de la primitiva, ¿no? Dos, Sí, siete. pero luego te los digo yo. Bueno, qué maravilla. Bueno, a ver, no sé si un día conseguiremos que Jorge Prado venga aquí, porque la llamada de teléfono la teníamos, pero el ritmo que lleva él, la agenda que tiene es un poco complicada. A ver si conseguimos que cuando, me imagino que vendrá a Galicia en cuanto acabe la temporada, se vendrá por aquí y a ver si conseguimos un día invitarla, que se venga a tomar la tortilla de escape motor. Y si no, vamos a Lugo a hacer una visita allí y le hacemos la entrevista. ¿Cómo no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, qué maravilla. Oye, Manu, muchísimas gracias. El domingo vas a estar, ¿no? En la carrera. Fíjate que vuelva a ganar otra vez. Vibrando con él. Ya, Morales, ¿cómo estás, chaval?
hasta el próximo jueves. Y ahora vamos a hacer una cosa, chicos. Saludar a Marta. Copiloto. La copiloto del MG4. Ahí está. Ahí Bueno, está. chicos, ¿a quién tenemos que felicitar? Que ganó en... ¿Cómo es? En MXGP. MXGP. ¿A quién hay que felicitar? Hay que felicitar a Jorge Prado. Ahí estamos. 22 años, de Lugo. Y dando caña. Dándole caña a todo Dios. Familia, nos vemos el jueves que viene, 23:00. Eso, que es creo que 27, ¿no? Me parece. Hoy es 21, sí, creo que son 27. Ah, bueno. Paul, feliz cumpleaños, que mañana estás de cumple. ¿Quién está de cumpleaños? Mi primo. Ah, Ahora tu en primo. unas horas, bueno, en unos minutos nada. Pues felicidades, Paul. Venga, Oye, chao. Vamos a tomar la tortilla Del garabullo. Del garabullo, del amigo Ahí Víctor. está. Del amigo Víctor. ¡Hala! ¡Abur, eh!